Vamos a iniciar nuestra segunda enseñanza sobre esta serie del culto familiar o de la adoración familiar. Es de verdad algo bien fascinante. Hay tanto ahí que yo, pues, cuando lo estuve estudiando hace un par de años, 2 años, no sé, 3 años, pues estuve aprendiendo varias cosas, pero ahorita que ya he estado preparando una enseñanza, digamos, más formal al respecto, pues he ido descubriendo cosas que también a mí me están ayudando muchísimo, ¿no? Este segundo punto sobre el tema de la adoración familiar lo vamos a denominar el deber, ¿sí? El deber en el sentido de la requisición divina, escritural, que tenemos frente a esto, ¿no? Vamos a ir a Josué, capítulo 24, versos 14 y 15. Y dice de la siguiente manera: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El contexto de este pasaje pues está anclado a la escena en donde Josué ya es avanzado en años y está pronto a ir a la tumba, ¿no? Aquí me parece de verdad tan grande la misericordia de Dios, porque vamos a ver cómo en este pasaje, a pesar de la gran victoria que el pueblo de Israel ya ha tenido, porque unos versos antes, ya un poco antes, en el libro de Josué dice que toda la tierra que Dios había prometido ya estaba sometida a los pies de los hijos de Israel, y algunos de ellos todavía tenían dioses entre ellos, dioses falsos. Estas cosas son para que entendamos que todo lo bueno que ha experimentado el pueblo de Israel y el Israel de Dios, que somos nosotros, que dice Gálatas 6, todo lo bueno que hemos experimentado es por pura gracia. Es por pura gracia, porque hay culpa en el pueblo de Dios siempre. Aún en medio de la gran victoria que ya ha recibido el pueblo, hay algunos que todavía tienen dioses falsos. Josué ya ha adentrado en años, a pesar de todo lo que Dios ha mostrado y su misericordia, su bondad, su poder y sus grandes maravillas en Egipto, en el desierto. A pesar de eso, hay algunos que todavía tenían dioses en medio de ellos. Qué triste, la verdad, cómo es el corazón humano de rebelde, a pesar de la voluntad maravillosa, preciosa y perfecta de Dios. Ahorita ha estado muy famoso en redes sociales todo el tema de la famosa inteligencia artificial, ¿no? Y el famoso chat GTP, ¿verdad? Yo lo probé no sé qué día, unas cosas bien chistosas ahí, ¿verdad? Pero artistas, pintores y cosas así, ¿no? Han estado probando modelos de imágenes de cómo hubiese sido la vida de Israel en Egipto. Puedes hacer un dibujo, una imagen de cómo fue la travesía de Israel en el desierto. Y miren ustedes, la inteligencia artificial con la información bíblica y arqueológica que existe, arma unas imágenes ustedes, pero ¿cómo alguien puso ahí? ¿Cómo hubiese sido la columna de fuego en el desierto mientras el pueblo de Israel? Y sacan una imagen tan impresionante, ¿va ustedes? Y yo digo, eso no era algo que veían todos los días. Bueno, ellos sí, pero ningún otro pueblo. ¿Cómo hubiese sido la nube que los protegía del sol durante el día? Y la inteligencia artificial hace una imagen ahí, pero increíble, ¿no? Usted es fantástica, ¿no? Y a pesar de todas esas maravillas, nosotros que nos maravillamos tal vez viendo un dibujo, imaginen ellos que vivieron eso en carne propia y aún así
después de todo lo que Dios hizo, algunos de ellos todavía tenían dioses en medio de ellos. ¿Sí? Esto es para ver el contraste siempre, decía el gran filósofo y teólogo Cornelius Van Til, siempre mantengan esa distinción. El creador es diferente a la criatura. La criatura siempre tendrá estos problemas hasta el día en que, dice primera a los Corintios 15, Dios sea todo en todos, hasta que alcancemos ese estado de perfección en la resurrección de los muertos y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Históricamente, el culto familiar o la adoración familiar ha sido una fuerza poderosa que ha ganado millones de personas para la verdad del Evangelio. Esto realmente lo que sucede es que en Latinoamérica no es algo que sea común. Pero si vamos a otras ciudades del otro lado del charco, ¿no? Del otro lado del mundo, allá en Europa y donde se fundaron las naciones confesionales a partir de la Reforma Protestante, vamos a ver que hubo millones de personas que pusieron en práctica esto y que fueron ganados a la verdad del Evangelio, primero por la gracia de Dios y por medio de la adoración familiar, el culto familiar como una herramienta. Naciones en su fundación participaron de esta disciplina, espiritual que formó familias y las familias se fortalecieron al punto de fortalecer sociedades y obviamente la fundación de naciones. Vamos a ver tres cosas rápidamente en este pasaje que leímos hoy de Josué 24. Primero, Josué no consideró como algo opcional el que él y su familia sirvieran a Dios. Para Josué esto no era una opción. Para Josué no era, ¿será que sirvo al Dios vivo o no? Para Josué era, esta es la única opción. ¿Sí? No era opcional. En el verso 14, como yo les decía, Josué ordenó a Israel servir al Señor. Y el tono del verso 14 es imperativo. O sea, es de demanda, ¿no? No es de sugerencia. Si somos creyentes, no tenemos opción. Hemos de adorar a Dios y en cuanto a nuestra autoridad como padres de familia, mientras nuestros hijos están bajo nuestra autoridad, ¿sí? Mientras nuestros hijos están bajo nuestro techo y nuestras reglas, no les hemos de dar otra opción, ¿sí? Esto es un punto bien importante. Adorar a Dios en nuestros hogares es la única opción. ¿Ok? Segundo, el verso 15 enfatiza que el Señor desea ser adorado y servido de manera voluntaria y deliberada y también de forma colectiva en nuestras familias. Aquí mismo Josué utiliza su propio ejemplo para enfatizar la necesidad de la adoración en su familia. Si leemos el verso 1 del capítulo 24, vamos a observar que Josué está dirigiendo este discurso a un grupo específico de personas, a los jefes de las familias, ¿sí? Y el ejemplo de Josué lo está dando para que todas las familias de Israel hagan lo mismo. En la traducción se utiliza la palabra casa, ¿no? Dice Josué, yo y mi casa. Pero esa palabra es para referirse a la familia entera, ¿ok? Recordemos algunos elementos importantes en el momento en el que Josué está declarando esto. Josué tiene más de 100 años de edad acá, ¿sí? Un hombre mayor con un celo por el legado que va a dejar después de su muerte. Josué sabe pronto que él ya no estará para tener un control directo sobre su familia. Pronto él irá a la tumba, entonces él ya no va a estar todos los días en su casa para decir esto se hace, esto no. Hijo mío, deja de hacer esto. Hija mía, no hagas lo otro, ¿verdad? Y entonces él está intentando influir en su familia para que después de su muerte, su familia, su casa, no abandone la adoración a Dios. Josué sabe que a pesar de toda la victoria que ha dado Dios a Israel, como les decía, todavía hay idolatría en las familias, ¿sí? Y esto es para hacer algún tipo de semejanza hoy en nuestros días.
porque vaya si no, la idolatría sigue siendo algo que afecta a muchas familias en nuestras sociedades, ¿no? Josué sabe que su familia va a tener que remar en contra de la corriente de la idolatría y hoy vivimos en medio de mucha idolatría. No sé si se recuerdan, hace unos viernes estábamos aquí adorando a Dios y de repente aquí a la par había una familia con una procesión y todo lo demás, ¿verdad? Otras veces han habido las famosas posadas. Lástima que no fuimos a meter por la comida, ¿va? Por la refa que dan después. Pero no solo eso, el famoso humanismo secular, ateo, materialista es una forma de idolatría. Nuestras familias reman todos los días en contra de estas ideas que son básicamente idolátricas. El registro histórico muestra la influencia de Josué. Y la influencia de Josué fue bastante grande, porque dice el libro de Josué al final, cuando alguien más relata su muerte, dice que el pueblo de Israel o la mayoría del pueblo de Israel permaneció fiel a Dios todo el tiempo en el que Josué gobernó y todo el tiempo en el que los ancianos contemporáneos a Josué gobernaron Israel. Todo ese tiempo Israel no se perdió hasta que lamentablemente llegó un día en que se levantó una generación que no conocía a Jehová y no recordó todo lo que Dios hizo en el pasado. Pero durante un buen tiempo la influencia de Josué permaneció. Joel Beeke escribe en su libro El culto familiar: qué alentador para los padres temerosos de Dios saber que la adoración instaurada por ellos en el hogar puede durar generaciones después de ellos. ¿Eh? Conocí a un joven español y él me contaba, me decía, hola, oye tío, me decía, yo soy la tercera generación de pastores protestantes en mi familia. ¿Y eso qué? Le decía, yo también. Así. No, me dice, no, pero es que eso suceda en España es algo diferente. España es un país eminentemente religioso y católico romano, pero que ya sean 3 generaciones de ministros protestantes es algo de verdad que vale la pena. Entonces, y él lo decía y lo contaba con mucho gozo, ¿no? Y esa es la idea de esto. Qué alentador sería para los padres, ¿no? Que el legado que establecimos en el seno familiar, en esos pequeños lugares como la sala de nuestra casa, que perdure, ¿no? Que nuestros hijos digan, que nuestros hijos le digan a nuestros nietos, voy a hacer esto con vos porque tu abuelo lo hacía, tu abuela lo hacía. Y que nuestros nietos lo hagan y que de generación en generación esto suceda. El tercer punto que quiero resaltar en este pequeño relato ahorita es la palabra servir en el verso 15. Este término es un término inclusivo, no inclusivo en el sentido inmoral de esta agenda liberal, sino en la escritura se traduce en otras partes el servir también como adoración. Esta palabra incluye no solo adorar a Dios en cada esfera de la vida, sino también en actos especiales o en ceremonias especiales, ¿no? Josué estaba pensando en cumplir todas las leyes de Dios, incluyendo los sacrificios y los ritos establecidos, porque recuerden que en ese momento es el Antiguo Testamento, la ley de Moisés está empezando a ser puesta en vigor, ¿sí? En la tierra prometida. Y Josué está pensando en servir a Jehová, en adorar a Jehová, no solamente en la unidad de la familia, en el seno familiar, sino en el cumplimiento de todas aquellas requisiciones que la ley tenía para ellos en ese momento, ¿no? Todos esos requisitos ceremoniales, ritos y sacrificios apuntaban y servían y adoraban a quien, al verdadero Mesías que vendría en un futuro. Aquí de nuevo vemos el elemento de la representatividad. El padre de familia representa a la familia delante de Dios para la adoración. Este es el punto focal de todo el capítulo 24 de Josué. ¿Sí? Josué está cargando, está
encomendando seriamente a un grupo de personas en la nación, a los líderes, a los jefes de las familias. Por eso la frase, yo y mi casa, dice Josué, estaba enseñando que todo padre de familia debía comprometerse a guiar a su familia a buscar, adorar y orar a Dios como familia. Por eso los actos especiales, como cuando lo hicimos con Ethan, estuvo acá, yo lo hice también con ustedes y con el doctor Ottolini cuando él vino. Trajimos aquí a Eddie y a Karen, y trajeron a Ethan y les preguntamos, ¿se comprometen ustedes a guiar a este niño en los caminos del Señor? Y ellos dijeron sí. Y toda la congregación también se puso de pie y dijo, nosotros nos comprometemos a acompañarles en oración y también en darles ejemplo. Pongámosle que dentro de unos 6 meses, Eddie se perdió. Eddie empezó a chupar, dejó tirada a Karen, Dios no lo quiera, ¿no? Pero, obviamente, pero digamos que Eddie se perdió. Todos los que estamos aquí tenemos el derecho, porque él adquirió un pacto aquí, frente a nosotros. Tenemos todo el derecho de irlo a buscar allá, qué sé yo, si estaba tirado bajo un puente de tanto que se puso a tomar. Lo levantamos, aunque sea del buche, lo levantamos y le decimos, Eddie, tenemos todo el derecho de exigirte que cumplas con el pacto que adquiriste. Vos te comprometiste a hacerte cargo de Ethan, de Karen, y vos no podés fallar en esto. Y obviamente lo podemos ayudar y extendemos la mano y todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la dimensión del pacto. Tenemos el derecho de ir con aquellos con los que estamos en pacto a decirles, vos te comprometiste. Así que en el nombre de Jesús, yo te voy a reclamar esto. Y decime en qué te puedo ayudar para que puedas cumplir con el pacto que adquiriste. Ese es el punto focal de Josué 24. Los jefes de las familias, comprometiéndose a guiar a la nación por medio de guiar a las familias. ¿Sí? El teólogo Douglas Kelly escribe, el principio de representatividad es inherente en las relaciones pactuales de Dios con nuestra raza, indica que el líder de cada familia debe representar a estar delante de Dios en la adoración divina y que la atmósfera espiritual y el bienestar personal de esa familia en el largo plazo será afectado en gran medida por la fidelidad o el fracaso del líder familiar en esta área. Vean lo importante de la representatividad, ¿sí? Y digamos que lo hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, como don Gilberto y doña Mirna, que ya no tienen hijos pequeños bajo su autoridad, o Dani y Eu, que no tienen hijos bajo su autoridad ahorita, digamos, viviendo con ellos, pero aún ahí hay representatividad, ¿no? La Biblia dice que la cabeza de la mujer es el varón, hay una representatividad allí, o sea, finalmente también se viven estos principios ahí. Según la Escritura, Dios debiese ser servido, adorado en el interior de las familias de las siguientes maneras. Vamos a ver 3 cosas. Número 1, instruyéndose en la palabra de Dios diariamente. Mis hermanos, de nuevo vamos a resaltar esto. No podemos ser negligentes en nuestra lectura bíblica diaria. No podemos. De verdad, le preguntaban a Charles Spurgeon, le decían, Charles Spurgeon, si usted tuviera que decidir, elegir entre orar o leer la Biblia todos los días, ¿qué haría? ¿Cuál de las dos elegiría? Y Charles Spurgeon responde, dice, cuando tú respiras, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? No puede ser una o la otra, son las dos. Nuestra oración, nuestra lectura diaria es de suma importancia. No nos podemos llamar creyentes si de verdad no hacemos esto todos los días. Dios debiese ser adorado mediante la lectura de la Biblia y la instrucción de la misma, ¿sí? Diaria en la palabra. Una buena manera de hacer esto es
otra vez a través de preguntas y respuestas, es lo que llamamos la catequización. Son herramientas que nos ayudan a hacer esto, ¿sí? Diariamente debiese existir una forma de instrucción bíblica para la familia, ¿verdad? Por ejemplo, si, mira, Cindy, yo voy a llegar tarde hoy porque tuvimos clases, tuvimos eso, voy hasta las 10 de la noche y Josué a las 7:30 se tiene que dormir, no se levanta el siguiente día, ¿va? No, y yo tengo a Lucas y no están mis papás, va, solo asegurémonos que Josué por lo menos haya leído algo, ¿verdad? Y hay que orar con él y más de algo antes de dormir se tiene que hacer, tiene que haber una instrucción diaria. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto también lo vemos en alguna medida en otras partes, específicamente en Deuteronomio 11. Este verso nos ayuda a identificar que las actividades diarias también son excelentes momentos para aprovechar la instrucción familiar, ¿sí? A veces Josué me dice, papi, vamos a correr arriba, no sé qué. Vamos pues a correr, y de repente me pregunta algo, qué sé yo, papi, mira ahí, ¿por qué esa nube tiene esa forma? ¿Va? Porque toman esas formas, porque Dios así las hace, y aprovecho un momento para explicarle que Dios creó aquí, que Dios creó allá. Cuando viene Josué y me dice, mira, fíjate que un niño me acusó hoy delante de la maestra, me dijo. Fíjate que le dijo a la Miss que yo había dicho tal palabra y yo te prometo que no la dije. Que no sé, ¿estás seguro que no la dije? Sí, va. Entonces, ¿qué se hace cuando a uno lo acusan falsamente? Tienes que tener en cuenta que a Jesús lo acusaron falsamente y aprovecho ese momento para hacer un tipo de instrucción. ¿Cuánto dura? 2, 3 minutos, 5 minutos. Pero tengo eso presente porque es lo que la Biblia me demanda. ¿Sí? Y aquí, este verso, bueno, no este, sino otro que es muy parecido, habla precisamente de que le enseñarás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo sí pienso que los abuelos acá están fregados, así, no fregados, sino que están comprometidos porque su responsabilidad bíblicamente no termina con sus hijos. Realmente aquí la Biblia también pone la responsabilidad de los abuelos sobre los nietos en la medida en la que obviamente estén de acuerdo con los padres, ¿no? Sí, y eso es bien importante. Yo por eso busco bastante que Josué tenga convivencia con sus abuelos, ¿no? Porque es importante que los abuelos también tengan la oportunidad de cumplir con esto que el Señor le demanda. Moisés no estaba sugiriendo sostener una charla breve, sino la conversación y la instrucción diligente que fluyen del corazón ardiente de un padre. Moisés dice que los dichos de Dios deberían estar en el corazón de un padre. Esto es bien importante, sí. En nuestros corazones está el deseo ferviente de educar a nuestra familia en la cosmovisión cristiana. Vamos a aprovechar cualquier momento que tengamos para instruirlos. Como padres es imperativo aprovechar cada oportunidad que tengamos para instruir a nuestros hijos. En cuanto a los hijos, ¿sí? Porque le estoy dando solo palo a los hijos, ahora les voy a dar palo a los... Le estoy dando palo a los padres, le voy a dar palo a los hijos hoy. En cuanto a los hijos, es importantísimo que también los hijos aprovechen a hacer preguntas, que de verdad busquen esa relación con sus padres para poder aprender de ellos. Por eso los padres debemos estar en constante estudio de la palabra de Dios. No es que el pastor estudie y que le enseñe a mi familia. No, yo también debo conocerlo. Que el pastor no va a estar en mi casa todos los días, pues, ¿verdad? ¿Y qué pasa si de verdad el domingo no pudimos ir a la iglesia? ¿Qué? Por alguna X o Y circunstancia. Toda la semana no va a haber ningún tipo de instrucción bíblica porque como el pastor no, o sea, el pastor se enfermó o qué sé. No, los padres tenemos que estar preparados para esto. No nos podemos quedar con la idea de que solo los que se dedican al ministerio deben conocer la Biblia y solo ellos la deben enseñar. Si bien claramente los pastores tenemos la responsabilidad delante de Dios de apoyar a las familias y de instruirles, la educación espiritual en casa nunca se quita de los hombros de la responsabilidad de los padres.
Esto es bien importante. El segundo punto, orando diariamente al trono de Dios. Dice Jeremías 10:25, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. En el contexto de este verso, la palabra naciones es la misma palabra que se puede traducir familias o clanes, ¿sí? También es aplicable a familias individuales. Finalmente, las unidades mayores se componen de unidades menores, ¿no? Lo que hemos estado hablando. La nación se compone de familias, ¿sí? Unidades mayores se componen de unidades menores. El argumento es el siguiente: si la ira de Dios cae sobre los clanes o grupos familiares, grupos familiares que descuidan invocar el nombre de Dios, eso es lo que dice el profeta. La ira de Dios cae sobre aquellas familias que descuidan el invocar el nombre de Dios. ¿Cuánto más no va a caer sobre las familias individuales como las nuestras que se rehúsan a invocar el nombre de Dios? No es que yo me rehúse. Yo por eso voy a la iglesia el domingo. Eso es lo que estoy intentando hacerles ver, que no es suficiente, ¿sí? Es necesario. Bíblicamente vemos que el invocar a Dios debe ser un asunto diario. Todas las familias deben de invocar el nombre de Dios. De lo contrario, han de someterse al disgusto de Dios. A menos que la providencia de Dios dicte otra cosa, cada familia debe orar todos los días. Consideremos el siguiente verso, Salmo 128, verso 3. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Las familias comen y beben de la provisión diaria de Dios, como dice este versículo, ¿sí o no? Yo veo aquí, en este verso, a mi familia. Mi esposa es como una vid fecunda en el interior de mi casa. Mis hijos, plantas de olivo alrededor de mi mesa. Ellos son prosperados en mi casa. Yo veo la provisión de Dios en mi casa, ¿sí? Y esta es la provisión de un Dios generoso. La familia cristiana debe de gozar de esta provisión diaria de una forma específica. Dice Pablo en 1 Timoteo 4, versos 4 y 5. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. La familia cristiana debe gozar de las provisiones de Dios que leímos en el Salmo, en profundo agradecimiento a Dios y santificar estas cosas en oración, es decir, apartarlas para tal propósito. De la misma forma en la que agradecemos y pedimos a Dios y santificamos los alimentos a la hora de comerlos para que nutran nuestros cuerpos, así debemos pedir que Dios bendiga su palabra y nutra nuestras almas, nuestros, nuestros seres espirituales también en casa. Por eso, el mismo Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda aquella cosa que proviene de la boca de Dios. Las familias deben orar al trono de Dios diariamente, no solo por los alimentos, no solo por lo que Dios les da. Además, por ejemplo, las familias pecan diariamente. Diariamente pecamos. Por lo tanto, las familias debiésemos orar al trono de Dios diariamente pidiendo el perdón de nuestros pecados. De la misma manera, las bendiciones de Dios son diarias. ¿O será que la bendición de Dios es como los del agua salvavidas que vienen cada 15 días? No, las bendiciones de Dios están tocando a nuestra puerta todos los días. ¿Será que no Dios merece que oremos a su trono en agradecimiento por sus bendiciones diarias? Claramente. Por eso el puritano Thomas Brooks escribía lo siguiente: una familia que no ora es como una casa sin techumbre, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Punto número 3. Las familias debemos estar cantando
diariamente alabanzas a Dios. Dice la Biblia, Salmo 118, verso 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Esta es una clara referencia al canto. El salmista declara que este sonido del canto está en las casas de los justos, ¿sí? Es decir, en el hogar cristiano debe haber un canto al Señor. Aunque creamos que no tenemos el talento, hay que cantar, hay que abrir nuestra boca y cantar. La Biblia nos demanda, no nos sugiere, la Biblia nos demanda en muchas partes. El creyente debe cantar salmos, himnos, cánticos espirituales al Señor. El padre del histórico comentarista Matthew Henry, el papá de Matthew Henry se llamaba Philip. Philip Henry decía que este verso que acabamos de leer provee una base bíblica para el canto de los salmos en las familias. Claro que puede aplicarse para el canto en el templo, ¿no? En la iglesia. Pero el texto menciona las tiendas o las casas de las familias. Por lo tanto, el canto de júbilo y salvación debería brotar diariamente en los hogares de la familia. Un texto similar es el Salmo 66, versos 1 y 2. Aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Hagan gloriosa su alabanza. Este verso nos enseña el título de esta lección: el deber de alabar a Dios por quien Él es. Y este deber se le asigna a todas las familias, las naciones de la tierra, a todas las personas de la tierra. Y esto es tan maravilloso como también tan atemorizante. Porque si este es un deber, llegará el día en el que el Señor venga y va a llamar a las familias y les va a demandar y les va a decir: mi palabra decía que tu familia me debía adorar. ¿Lo hiciste? No, es que yo no creía en ti. No, esa no es una excusa finalmente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Señor venga, va a demandar que todas las familias le hayan adorado, y aquellas que no, lamentablemente experimentarán su castigo. En este punto es importante recordar que nuestro deber incluye el utilizar los salmos para adorar al Señor. El verbo cantar viene de un verbo en hebreo que se dice zamar, el cual corresponde a la raíz de la palabra que se traduce al español como salmo, ¿sí? Mismor, lo cual en otras partes se traduce como cantar salmos, ¿sí? También debemos alabar al Señor de manera digna. Eso significa alabarlo en voz alta o clara, pues, ¿sí? A ver, al principio yo cerraba la puerta, cerraba la ventana y, bueno, muchachos, cantemos. Después dije yo, ¿por qué va? Si allá ponen reggaetón con todas sus fuerzas, ¿por qué me voy a callar yo cuando alabe al Señor? Entonces abro la ventana y cantamos. Y cuando Josué no está cantando, dice: Josué, cantemos. Ay, sí. Y grita Josué y se oye, ¿va? Y de repente pasa alguien ahí en la ventana. Pues es que están cantando ahí, ¿va? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que debemos adorar al Señor. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Sí? ¿Cómo debemos de cantar en nuestros hogares? Con gracia en nuestro corazón. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es la razón por la cual el día domingo, por ejemplo, cantamos o recitamos un salmo al principio de la reunión. Digamos que esa es una forma de cantar salmos.
Algunos de nuestras alabanzas contienen partes de los salmos, ¿sí? Entonces esos serían cantos de los salmos. Intentamos cantar siempre un himno, ¿sí? Cantamos himnos. Y en medio de las alabanzas, alguien de ustedes eleva una oración, una hermana, un hermano, eleva un cántico espiritual, si lo quieren ver así. Pues la razón es que adoramos de esa forma los domingos. Esto es para que la alabanza de Dios sea gloriosa. Y esto debiésemos hacerlo en nuestra casa. El canto o el uso de los salmos es indispensable, puesto que son canciones que son palabra de Dios. Ahora, no solo porque la palabra de Dios lo demanda, sino que cuando cantamos un salmo, cuando recitamos un salmo, no solo estamos adorando a Dios con alabanza inspirada, sino que al mismo tiempo nos estamos instruyendo. Miren qué perfección, qué maravilla. No es como cantar una canción de los Tigres del Norte. Puede que la canción de risa, o sea, chilera, o qué sé yo. Pero ¿qué está haciendo uno cuando canta una canción de los Tigres del Norte? Uno no se está edificando, no se está instruyendo. No, al contrario, uno está cantando de puras charadas, ¿verdad? Soy el jefe de jefes, señores. Con, con cuántos candados estaba cerrada la puerta. Ese tipo de cosas que no me instruyen, no me instruyen. Pero cuando canto salmos, himnos, cánticos espirituales, estoy, y estoy guiando a mi familia en eso, canto, alabo al Señor e instruyo a mi familia. ¿Sí? ¿Por qué tanto énfasis en cantar en familia? Porque el cantar promueve la devoción. El cantar promueve la devoción. Y eso es algo que es bien poderoso. Si ustedes miran los conciertos de los artistas famosos, hay patojas que están llorando, cantándole al cuate, y lo idolatra, ¿verdad? Porque el canto genera devoción. Cuando los eventos multitudinarios de el que era negro y se volvió blanco, el Michael Jackson, sacaban a las patojas así desmayadas. ¿Por qué? Porque el canto genera devoción. Esa es la forma en la que la música obra. ¿Sí? Por eso no nos oponemos a la música. Al contrario, la usamos, ¿no? Entonces, dice este teólogo que el cantar promueve devoción y genera ardor en el corazón. Debemos cantar en nuestras casas, sin vergüenza. Me alegró no sé qué día que me dice Dani me dice, vos Willy, fíjate que vamos a tener que poner un micrófono el domingo porque ya no me oigo cuando dirijo alabanza, porque la congregación canta. Y de eso se trata, de que cantemos porque genera devoción a nuestro Dios. Para aprovechar, hermanos. Sí. Cuando cantamos, se estimulan las gracias del Espíritu en nosotros y se induce en nosotros el crecimiento de su gracia. Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero, qué bonita la alabanza que cantó Dani Eu el domingo, ¿va? Entonces pasa, y de repente el martes o el miércoles voy manejando y de repente empiezo a cantar la canción y me recuerdo de la letra y le pongo más atención a la letra y entonces se estimula en mí, en mi interior, en mi mente y en mi corazón el contenido de esas alabanzas. Por eso cuidamos mucho de lo que cantamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en nuestra congregación casi no hay música nueva, actual. ¿Por qué? Porque cuidamos mucho de lo que se va a cantar. Ahí está Dani. Bueno, mira, estoy pensando cantar esto el domingo, ¿ah? Cantamos esa. Vamos a ver, a lo mejor cambiémosla, ¿va? Tengamos más cuidado. Pongamos esta. Porque tenemos cuidado de qué es lo que se canta, porque estamos instruyéndonos al mismo tiempo que cantamos. Es que esa canción como suena en la radio, cantémosla el domingo. No, no es eso. Y lo mismo sucede en nuestras familias, ¿no? Hay una canción que le gusta mucho a Josué y a cada rato suena en el carro cuando vamos, ¿va?
Entonces yo la cambio, ¿va? Porque hay una parte de esa canción que la letra es antibíblica. Y me dice, vos, yo la quiero escuchar. Pero le explico y le digo, mira, es que cuando cantas eso, cantas algo que la Biblia no dice. Entonces, esa canción ya no la cantes. Vaya. Y le pongo otra y feliz, va. Tal como lo dice el verso de Colosenses que acabamos de leer, hay que cantar. Nuestras familias deben cantar, ¿sí? Los jefes de los hogares deben implementar el culto, la adoración familiar, ya que Dios demanda que le adoremos no solo en privado, sino que también en lo público. Como miembros del cuerpo, por lo tanto, nuestras familias están ligadas a este deber. Por eso el tema de hoy, la adoración familiar, el culto familiar, el deber. El Señor Jesucristo es digno de recibir la adoración de nuestra familia. La palabra de Dios lo ordena y nuestra conciencia lo afirma. Yo me siento mal cuando de repente han pasado 2, 3 días. Pues la estaba llegando tarde a la casa, no hemos podido hacer el culto. Mi conciencia ya lo pide y eso es algo que es importante que suceda en cada uno de nosotros. Antes que amigos de nuestros hijos, somos autoridades para ellos en el hogar, de parte de Dios. Con esa autoridad debemos aplicar una fórmula muy sencilla para conducir la adoración familiar. Muy sencilla. Por medio de las escrituras, la oración y los cánticos. ¿Sí? Es una fórmula muy sencilla de dirigir 10, 15, 20 minutos de una adoración familiar. Uno de los hermanos de la congregación aquí me escribía hoy y me decía, hermano Willy, ayer hicimos nuestro primer culto familiar. Hicimos esto, leímos aquí, leímos allá, fue algo bien bonito. Gloria a Dios. Qué bueno que haya ese ánimo de querer empezarlo a hacer. Todo este énfasis en cuanto a la adoración familiar, el deber del mismo y la autoridad para ejercer ese deber, proviene del ejemplo de Abraham. Dios mismo estableció la responsabilidad de Abraham sobre su descendencia para enseñarles el camino de justicia. Y con este verso voy a terminar. Génesis, capítulo 18, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esta es la responsabilidad de los padres, de los líderes, de los jefes de la familia. Y los hijos, los hijos, las esposas, obviamente, en toda gracia y humildad, hacer esto, someterse a esto y cumplir con este deber tan importante de guiar a nuestras familias en la adoración al Señor. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?